La tecnología avanza tan rápido que a veces nos emociona y otras nos preocupa. La inteligencia artificial, que hace tan solo un par de años cometía errores básicos, hoy es capaz de hacer tareas complejas con solo una instrucción. Cada vez más jóvenes están explorando esta herramienta para expresar lo que sienten o para buscar apoyo en momentos difíciles. ¿Qué significa esto para sus emociones? ¿Qué impacto puede tener en su manera de relacionarse? Y sobre todo, ¿qué retos plantea para quienes estamos formándonos como psicólogos? Bienvenidos a Mentes en Diálogo. En este episodio, abrimos la conversación sobre jóvenes, emociones y lo que pasa cuando la IA se convierte en un confidente inesperado. Bienvenidos a este primer episodio de nuestra serie sobre inteligencia artificial y salud emocional. Hoy vamos a abrir el micrófono para hablar de cómo los adolescentes y jóvenes están viviendo sus emociones en el mundo digital y, sobre todo, cómo aparece la inteligencia artificial en esta conversación. El día de hoy estamos acompañados por mi compañero Mario y su servidora Amabeli, ambos estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muy bien. Y ahora, ¿cómo empezamos esta conversación? Yo creo que lo primero que tendríamos que definir y entender es, pues, qué es la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Qué es la IA? Nos podemos poner a explicarlo de manera muy técnica, que si de programación, que si de cómo funciona, pero pues yo creo que podemos explicarlo de forma sencilla, ¿verdad? En pocas palabras, es un programa, o sea, fue diseñado, fue programado por una persona que en base a una cantidad de información que se le brinde, comienza a aprender de esta información. O sea, ¿a qué se refiere? Esta programación lo que hace es recibir todo tipo de información, ya sean libros, documentos, bases de datos, información empírica dada por una persona y empieza a recolectar esa información. Es algo muy parecido a lo que hace una persona, que en lo que va aprendiendo, pues empieza a estructurar una base de datos, ¿verdad? Pero no solamente aprende, sino comienza a generar una serie de respuestas de cómo podría utilizar esa información. Sí. Entonces, una vez ya entendido esto, lo que tiene la inteligencia artificial que se hizo tan importante a día de hoy es que se aplica en prácticamente todas las industrias. Y la industria, porque al final de cuentas lo es, de la psicología, fue la industria que más impacto tuvo en recibir a la inteligencia artificial. Sí. Porque si hablamos de áreas como contaduría, ingeniería, las ciencias, pues todas se vieron bastante favorecidas con la inteligencia artificial. Sí. O sea, yo nunca he escuchado a un ingeniero quejarse de la inteligencia artificial, nunca he escuchado a nada de estas áreas quejarse, pero pues la área de las humanidades sí. ¿Por qué? Porque hasta no hace muy poco la inteligencia artificial no era capaz de darte una opinión. Lo pongo, o sea, obviamente esto es en pura voz, pero lo quiero poner entre comillas porque en teoría a lo que se define como una IA no tiene una opinión, no la Ujú. puede generar. Las opiniones que genera una IA es respuestas ya preestablecidas por ella misma en base a lo que conoce, pero no tiene una opinión porque se supone que no tiene una personalidad ni tiene una base interna, sino únicamente a lo que se le ha indicado. Ujú. Entonces, cuando empezó la IA a generar respuestas muy humanas, porque se supone que también es parte de su programación el responder a lo que una persona respondería, es cuando estas conversaciones con la IA se comenzaron a hacer más naturales. Entonces, introduciendo un poco esta parte de la naturalidad de las conversaciones, hay una película que existe y que habla de este tema, creo que se llama Hair, algo así, eh, que habla de cómo una persona treintañera que se encuentra en ese momento sola puede generar un vínculo con una IA. ¿Cómo podemos generar el vínculo con una IA? Yo creo que se comienza a generar cuando existe una naturalidad en las respuestas.
sea, Mm, tú antes hablabas con un bot, porque creo que antes nosotros les llamábamos bots, sí. y evidentemente sentías que era un robot, o sea, evidentemente sentías que era una programación, que le podías preguntar sobre el tema y te iba a responder. Pero si le preguntabas algo totalmente fuera de contexto, el bot se hacía bolas. O sea, por ejemplo, cuando estás hablando con un bot en WhatsApp y le preguntas, ¿y cómo te sientes hoy? El bot no sabía qué responder antes. Ujú. Como ahora saben qué responder porque es inteligencia artificial, comenzaron a generar estas conversaciones entre persona y IA y dejó de ser una instrucción y la IA. Entonces, pasando a los jóvenes, pasando a esta área terapéutica, los jóvenes, y yo no me atrevería a decir solo los jóvenes, este podcast se va a centrar en los jóvenes, pero esto no quiero que se limite a los jóvenes. Para mí, cualquier persona que tenga acceso a un celular, que es prácticamente la mayor parte de la población de economía media, va a tener acceso a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque existen grandes modelos como el famoso ChatGPT, Gemini, creo que se llama Gorg, o bueno, el que era de X, Sí, sí, sí. que son capaces de darte ese tipo de respuestas, pues prácticamente toda la gente tiene acceso a ellas. ¿Y qué es lo que pasa? Recordemos que, y dando un poco de contexto de lo que nosotros queremos hablar, es esta necesidad de muchos jóvenes de querer expresar lo que sienten, Ujú. tener un oído, tener un confidente, que muchos en su momento lo hemos tenido con una pareja, con un amigo, con un padre de familia. Incluso nos podemos ir más allá y hay gente que encuentra resguardo en la religión en cuestión de escuchar sus Claro. problemas. Pero todas estas son en base a una cosa, incluso la religión, que hay otra persona contigo. O sea, está papá, está mamá, está el amigo, la amiga, el novio, la novia, El hermano, la hermana. cualquier persona, incluso si hablamos de religión, el padre, el sacerdote, Claro. pero es una persona. Ujú. Pero ahora estamos comenzando a ver jóvenes que están platicando sus problemas y no solo platicando sus problemas, sino que buscando una guía. Y ahí es cuando se vuelve un tema de conversación necesario, cuando los jóvenes toman a la IA como una guía de interactuar, de qué hacer, de cómo arreglar la situación. Y ahí es cuando se vuelve peligroso. Yo había leído que las IAs, incluso muchos los pueden verificar, tiene una falsa moral o una moral programada. O Sí. sea, no pueden darte cierta información peligrosa en base a los estándares que se le ha puesto. Tú no puedes buscar cómo hacer ciertos crímenes o cómo dañar a otra persona. Se supone que está programada para eso. El problema de la IA es que ahorita no es perfecta y puede ser vulnerada si la narrativa se la cambias. O sea, si le cambias la forma de escribirlo. Entonces, como esa parte es vulnerable todavía y todavía no se ha programado de forma más general, pues puede haber ciertas áreas grises, ¿verdad? Por ejemplo, tú, Amabeli, ¿tú en algún momento has usado a la inteligencia artificial más allá de una herramienta de trabajo? ¿O tú La no? verdad es que sí, sí lo he hecho, pero únicamente por mera curiosidad, ¿sabes? Ujú. O sea, ya ves que de repente están de que los trabajos que te piden información extra donde puedes no encontrarla, obviamente en estos momentos, em, yo como que ya en mí misma, al estar sumergida en este momento de tareas y estrés, obviamente yo me tomo una pausa, ¿no? Y en estas pequeñas pausas yo sí he dicho, ay, la verdad es que verdaderamente en este momento no quiero hablar con nadie y necesito como que despejar mi mente un momentito. Entonces, por la simple curiosidad me pongo a preguntar de que, oye, ChatGPT, ¿qué me recomiendas hacer en estos 10 minutos, 5 minutos que tengo libres? ¿No? Y me dice que, hola Mabel, o hola Beli, ¿no? De que, ¿cómo estás el día de hoy? Te recomiendo, número uno, leer un libro. Son predeterminadas.
Son respuestas Ujú, sí. muy, muy básicas. Leer un libro, salir a pasear, ir al parque. Son cuestiones que obviamente sí suenan, o sea, sí resuenan en la cabeza como pues muy predeterminadas, muy robóticas. Y en ese momento yo sí dije, ay, verdaderamente tengo que estructurar bien cómo soy o la normalidad de o sea, de lo que hacemos nosotros como para que se ajuste a eso y me dé una buena respuesta. Es como que muy cansado de pensar eso. Por decir, no, ChatGPT, yo soy una persona que no sale mucho, soy una persona introvertida, pero este me gusta más hacer cosas dentro de casa y ta 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 ta. Y entonces el especificar esto siento que le quita mucho. Le quita mucho lo que es platicar con la inteligencia artificial. Que pues al fin y al cabo, el mayor propósito por el cual fue creada, si no es que el propósito, fue nada más para que fuera una herramienta de información. Son respuestas bastante robóticas y limitadas. Como tú dijiste anteriormente, hay muchas respuestas que no te las va a dar de la manera que pues uno espera, pero pues hay reglas. Al fin y al cabo es una máquina. Fue creada por otra persona, por muchísimas personas. Entonces, sí, es un tema como que toca varias cosas, o sea, varias circunstancias, varios hilitos ahí que hay que ir desenredando, como dicen. No, y de hecho, yo por ejemplo sí soy parte de la población que piensa lo mismo que tú de que no veo muy personalizadas las respuestas de ChatGPT a nivel persona, pero yo por ejemplo tengo una amiga que ella me narra que cuando estaba trabajando con la inteligencia artificial, haciendo trabajo de la facultad, en un momento empezó a notar las respuestas algo alteradas en el lenguaje. O Sí, sea, claro. empezó a ver que le hablaba como si fuera una amiga. Incluso ella lo sube como un post de, miren qué gracioso. Pero la No. parte peligrosa de la inteligencia artificial como acompañamiento emocional, que es nuestro tema en el que nos concierne, es que la inteligencia artificial yo la sigo viendo como un asistente artificial. Ok. Y al ser un asistente, el asistente de manera conceptual, pues asiste a la persona en lo que requiere, pero nunca va a dar la contra. O sea, Sí. si yo le digo que estoy enojada por esta situación que hizo mi amiga, la inteligencia artificial va a ponerse lo más probable de mi lado, Sí. porque ella únicamente está recibiendo la información de que yo estoy enojada por esto, pero al no tener un criterio y no se lo estoy programando como tú dices, que no me estoy tomando el tiempo de programarla, de cómo soy, tengo este antecedente, pues obviamente casi nadie lo va a hacer. Pues la inteligencia artificial lo que va a hacer, pues sí tienes razón. O sabes que no, si tu amiga es la que está mal, porque esto, porque es el único contexto que ella sabe. Ujú. Entonces ahí es cuando se vuelve peligrosa la inteligencia artificial general. Yo no digo que como psicólogo sea malo utilizarla como herramienta. Yo pienso que incluso está bien. Los doctores a día de hoy lo usan como un diagnóstico, como una herramienta de diagnóstico. Pero que una persona con no conocimientos técnicos en psicología se siente a hablar con la inteligencia artificial en cuestión de sus emociones, lo Ujú. más probable es que termine mal. Porque yo siento que parte de la naturaleza de los seres humanos al platicar un problema es que va a haber un sesgo y va a haber una opinión. Ujú. Tú me puedes hablar de un tema y si ese tema a mí me mueve, me cala o me motiva, mi respuesta va a ser muy diferente y ahí es cuando la hace única. Claro. Y la persona que está hablando de esos problemas, lo que va a querer hacer o escuchar es pura positividad. O Ujú. sea, esta persona va a contar su problema y esta persona la mayoría de veces no quiere la solución, no quiere la alternativa, no quiere escuchar la realidad, sino que quiere escuchar que ella está bien, que él está bien, que están haciendo lo correcto, que no se está equivocando. Y eso es lo que va a hacer la inteligencia artificial. Y creo que es por eso que mucha gente se está resguardando de la inteligencia artificial. Y Mm. ya están dejando de lado
todas las alternativas que originalmente tal vez tú y yo por nuestra edad teníamos, que es, ya somos un poco más modernos, hay redes sociales, chatear con un amigo en la noche, publicarlo, desahogarnos tal vez en alguna red social. Y si nos vamos a algo más clásico, algo más natural, que es sentarnos a hablar con alguien, pues nunca va a haber una respuesta 100% positiva. Ujú. Y la verdad es que la mayoría de población, cuando tiene un problema, solamente quiere una retroalimentación positiva. Pero Claro. como hay una pura retroalimentación positiva, el problema, esto ya a nivel psicología, no se está confrontando, ni se Ujú. está resolucionando. Simplemente hasta está la IA agarra el problema y lo está como moldeando, lo está como haciendo bolita, pero no está haciendo nada más que haciéndolo bolita el problema. Y ahí es cuando tenemos casos ya sonados, que ya pasaron, de jóvenes que utilizaron la inteligencia artificial como un apoyo y la inteligencia artificial de alguna u otra manera, por ejemplo, lo llevaron al suicidio. Sí. Entonces, no es culpa del joven que utilizó la inteligencia artificial. A mí se me hace muy cuestionable si culpar a la inteligencia artificial de la situación de este joven, pero pues es un tema que como es nuevo, no se había hablado. O sea, Claro, claro. yo no siento que sea momento para señalar culpables, sino momento de empezar a conversar. Por eso en este podcast sentamos estas bases, sentamos estas conversaciones que no mucha gente está teniendo a día de hoy. Y ya en base a estas conversaciones nosotros podemos empezar a generar alternativas de solución. Pero pues si no hablamos de la situación, no podemos mostrar solución. O sea, no podemos proponer que se arregle la inteligencia artificial desde cierta, no sé, un parámetro, alguna Claro, claro. programación, pues si ni siquiera se está hablando de ello, ¿verdad? Entonces en los siguientes episodios vamos a estar hablando de ello e incluso creo que en el último episodio vamos a hacer un ejemplo en vivo de cómo la inteligencia Sí, artificial nos responde como si fuera un terapeuta. exactamente. Gracias, muchísimas gracias por escucharnos y acompañarnos en este primer episodio de Mentes en Diálogo, donde pues exploramos cómo los jóvenes pues estuvieron empezando a abrir sus emociones con lo que platicábamos que era la inteligencia artificial. En nuestro próximo episodio hablaremos de los límites y alcances de la inteligencia artificial en el ámbito emocional y psicológico. ¿Hasta dónde puede acompañar y en qué momento sigue siendo insustituible y la presencia humana? Los invitamos a seguir escuchando y a compartir este podcast con quienes crean que les puede ser útil. Muchísimas gracias y hasta la próxima.